invitado. Aquí hay mucha generosidad. Distinguida vicerrectora Julieta Logroño de Posgrados, distinguida doctora Catherine Zurita, vicerrectora de Innovación, Investigación y Doctorado, doctor Edgar Díaz, director general académico de la Universidad Central, la doctora Díaz Giraldo, también profesora de Fiocruz Brasil, doctor Alex Zapata, maestro, director principal y profesor de la Universidad Central, doctor Arturo Campaña, amigos, académicos, familiares presentes. Queridas y queridos compañeros y amigos, estoy seguro que todo lo que pueda decir hoy no alcanzará a expresar la profunda gratitud que siento por este acto y por su presencia. Volver a esta emblemática, histórica y querida Universidad Central, rodeado de compañeras y compañeros entrañables, de amistades y de mi familia, me provoca una intensa emoción. Es muy grato reencontrarnos en esta casa de estudios que me trae inolvidables recuerdos, donde empecé mi formación universitaria y mi carrera en la medicina, siendo este además el escenario académico, político y ético en que comencé a entender mejor las enseñanzas de mis mayores sobre nuestra identidad profunda. Fue precisamente aquí, en la Central, donde me lancé junto a mis compañeras y compañeros al desafío de entender realmente de qué se trata la inconmensurable belleza, pero también las miserias de esta patria que amamos. En efecto, a esta universidad le debo no solo la profesión que tengo y la experiencia en hospital que me enseñó a amar y proteger la vida, sino la vehemencia de investigar más allá, más profundamente los procesos estructurales que dañan con extrema crueldad a las clases populares, forjando en mi generación el ímpetu irrefrenable de aprender las bases de un pensamiento crítico que nos ayudó siempre a penetrar en la realidad y a no aceptar el cuento de los poderosos. Queridas y queridos amigos que me acompañan hoy, he reflexionado con mi familia sobre cómo interpretar esta generosidad de esta universidad hacia mí, este generoso reconocimiento que ha organizado la Universidad Central. Y hemos concluido que tal vez la justificación concreta para quienes lo planificaron fue la de aquilatar como válido y actual nuestro aporte al pensamiento contrahegemónico. La solidaria generosidad de ustedes la asumo como la voluntad colectiva de dar relieve y respaldo al trabajo que mi generación levantó en muchos años de investigación sobre las hirientes contradicciones que han afectado la salud en el país y fuera de sus fronteras. Ha sido así desde los años 70, en que iniciamos nuestra formación, hasta este nuevo milenio, en que la locomotora desbocada del hiperneoliberalismo ha colocado la supervivencia humana al borde de un abismo. Y de verdad les digo, si es que hay alguna virtud en mi trabajo, es que he persistido con tenacidad en el esfuerzo de poner al descubierto las heridas que la codicia estructural reprodujo en nuestras sociedades, denunciar desde la epidemiología crítica las venas abiertas de una sociedad injusta que reproduce la exorbitante acumulación de riqueza privada en pocas manos. Por eso,
a más de agradecer a la vida el don de mi familia, que hoy me acompaña con su calor, que apoyó y contribuyó a moldear mi conciencia, agradezco por las amistades que tengo, varios de quienes justamente están aquí hoy, con quienes me formé y construí una vida de compromiso, asimismo estructuralmente impedidos. Asimismo, agradezco a la vida el haberme concedido el privilegio de ser parte de universidades como la Central, como la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, como las universidades de Londres y Federal de Bahía, Brasil, y ahora como la Universidad Andina Simón Bolívar. Espacios de conciencia sobre nuestra bella, aunque muchas veces lacerante realidad, donde no solo aprendí a pensar sin ataduras en esas universidades, a nutrirme del poder y de la ética de un pensamiento crítico, sino para trabajar conocimientos y destrezas que me formaron también para ser maestro de nuevas generaciones. Queridas compañeras y compañeros, queridos amigos y amigas, es por todo eso que en la introducción de mi último libro yo sostengo que si bien los libros no cambiarán lo indeseable del presente, pero pueden aportar un testimonio poderoso de las contribuciones válidas de las generaciones anteriores. Y añado que si las generaciones del nuevo milenio hacen buen uso de ese testimonio desde sus particulares potencialidades, y si se liberan de las cadenas ideológicas impuestas a ellos a nombre del carácter innovador de la juventud, en un mundo amenazado por una tecnología, por una tecnocracia oligárquica o feudalismo tecnológico, como algunos lo están llamando, con seguridad estas juventudes podrán apreciar el valor del trabajo científico de nuestra generación, que nuestra generación les ha ofrecido como legado. Por eso, les confieso aquí que me conmovió hace un par de semanas en el lanzamiento en Brasil de la edición portuguesa de mi libro, que hayan sido los jóvenes, ellas y ellos, los más interesados en la obra. Agotaron varios stocks de mi libro que se habían expuesto en un importante congreso internacional. Ellos y ellas, al hablar conmigo, me dijeron que les impactó profundamente el sentido de la obra y que se identificaban con esa expresión del subtítulo: Ciencia ética y valiente para una civilización malsana. ¿De qué se trata entonces, preguntémonos, esta ciencia y ética y valiente que se resiste a aplicar los cánones académicos convencionales importados y nos invita a emanciparnos? La respuesta he tratado de darla a través de mis libros, sobre todo este último, que sintetiza mis argumentos. Y entonces, al estar pensando cómo plantearla, esa respuesta, hoy me llamó coincidencialmente un colega del Brasil. Quería compartirme el epígrafe que una estudiante doctoral había colocado en la primera página de su disertación. Era un párrafo de un libro mío que esta joven investigadora escogió para explicar el contexto, sentido y objetivo de su texto. Comillas: la acumulación de riqueza basada en la explotación del ser humano creó una distancia cada vez mayor entre lo que se produce y lo que se reparte, entre la naturaleza y el ser humano, entre el saber y la conciencia, entre la necesidad colectiva y la tecnología, entre las posibilidades de comunicación y lo que sabemos de los otros y otras, aspectos todos que guardan una estrecha relación con las condiciones de vida y de salud. Así, la monopolización y racionalidad competitiva
de la actualidad son una barrera radical a cualquier intento de reforma, pues nos ahogan en miseria en medio de la opulencia, nos llenan de ciencia pero sin conciencia, nos incomunican culturalmente en medio de la inconmensurable capacidad de la comunicación digital, nos ahogan en epidemias, algunas de las cuales ya prácticamente habían desaparecido incluso, y todo eso en medio de un conocimiento y una tecnología cada vez más evolucionados, pero que se hallan estructuralmente impedidos de volcarse en beneficio colectivo. Y entonces, en el marco de ese condicionamiento histórico, las universidades, como muy bien lo acaba de decir él, y centros de investigación que no tomen en cuenta, que no tomen en serio el reto de construir un pensamiento universitario emancipador, que simplemente se adocenen alrededor de la docilidad cómplice y no se dediquen a romper las ataduras de la ciencia cartesiana, no solo en la filosofía, las ciencias sociales y humanidades, sino también y muy importantemente en las ciencias biológicas, en la medicina, en la ecología, en las ingenierías. Esas universidades estarán condenadas a la poco decorosa condición de ser reproductoras de la narrativa científica del poder. Peor aún, en este siglo de la mayor y más acelerada revolución de las tecnologías que conoce la historia, donde las universidades tenemos que participar en la disputa por el conocimiento en el mundo digital. Hay que entender que si bien los recursos cibernéticos manejados desde la inteligencia artificial son indispensables, los usamos para avanzar en la lucha por los derechos, pero hay que abordarlos entendiendo el peligro de dar rienda suelta a procesos que comprometen los derechos de diversa índole. Problema cuyo eje es el empleo de algoritmos que violan los principios de la justicia algorítmica, como se llama ahora, de la ética social de esos algoritmos, que son la quinta esencia de las maniobras digitales extractivas que aplican las grandes capitales propietarios de las megaplataformas como Meta, como Google, como X, como TikTok, como LinkedIn, como Amazon. O ahora la novedosa DeepSeek de China, que acaba de quebrar prácticamente a las grandes empresas con una reducción en la bolsa de 17.000 millones de dólares el día de ayer. Esta acaba de dar un salto, dicho sea de paso, en la aceleración y paralelización de los microprocesadores, tornándolos mucho más eficientes y económicos. Es decir, se abarata la inteligencia artificial. ¿Para qué? ¿Para el beneficio equitativo profundo de las sociedades o para la catapulta de la acumulación de capital? ¿Es verdad? ¿Qué vamos a hacer las universidades frente a esa disyuntiva? Así, el poder extractivo y de control de los feudos digitales que existen consigue llegar a miliardos, no millones, a miliardos de usuarios y dominarnos bajo una forma de hegemonía del siglo XXI a la que he denominado la quinta subsunción del capital. Este trastorno de los medios de explotación humana y de la naturaleza se consigue mediante un extractivismo cibernético que alimenta los megasistemas. Las empresas han mercantilizado y se han apropiado de la información de nuestras vidas, de la vida de nuestras ciudades y campos, de la información de las instituciones, de la vida cotidiana, y con eso han conseguido ordenar, controlar y operar nuestras vidas, nuestro pensamiento, construyendo así una hegemonía del siglo XXI que rebasa límites jamás soñados siquiera por Antonio Gramsci. Todo eso bajo la égida de una tecnocracia neofascista
caracterizada por algunos como feudalismo tecnológico moderno, temas que estamos planteando en un libro que estamos por publicar con universidades de Brasil y Argentina. En ese tipo de escenario, obviamente la utopía, los principios, valores y acciones de nuestros programas académicos están siendo ahogados por una avalancha de producción científica de última generación que multiplica y amplía el control de las conciencias. Si no despertamos, se habrá consolidado en nuestras universidades y centros de investigación un nuevo tipo de pragmatismo funcionalista y lo que yo denomino un neocartesianismo cibernético. Desde esta perspectiva, y reafirmando lo nuestro, cuánto bien nos haría remozar la ética del conocimiento en la juventud, planteada por nuestro Juan Montalvo cuando afirmó: "Ay de la juventud que no haga temblar al mundo". Y yo diría, parafraseando al sabio ambateño: "Ay de la juventud universitaria que no haga temblar la ciencia de los poderosos". Por esto, estimado señor rector de la universidad, estimada vicerrectora de posgrado, estimada vicerrectora de investigación, estimado director general académico, estimado coordinador del coloquio, Alex Zapata, estimado doctora Gina Lía Giraldo, ponente del Hermano Brasil, y Arturo Campaña, investigador del CIPAE y promotor de este coloquio, estimadas y estimados, expreso aquí a ustedes mi emocionado reconocimiento por haber organizado, auspiciado y llevado a efecto este coloquio que contribuirá a la difusión de estas tesis sobre un quehacer académico crítico y soberano. Les ruego entonces que acepten ustedes, por favor, estas palabras de agradecimiento por el gran honor que me han concedido, al dar un espacio valioso para retrasar algo de mi obra en esta búsqueda de una teoría y de una ciencia emancipadora. La realización de este coloquio, por supuesto, ha colocado en el centro a mi último libro, Epidemiología y la salud de los pueblos, ciencia ética y valiente en una civilización malsana, por cuya edición original en inglés debo primeramente mi gratitud a la profesora Nancy Krieger de la Universidad de Harvard, quien concibió la colección de la cual formo parte, y a Chad Zimmerman, ex editor en salud de la editora Oxford University Press. Por la edición en español expreso mi profundo agradecimiento primero a la Universidad Andina Simón Bolívar y las personas de su rector y su jefa de publicaciones. Agradezco también a la Universidad Nacional Autónoma de México por la coedición del libro. En segundo lugar, destaco mi agradecimiento especial a mi hija María Cristina Freila Llora, quien, dejando las tareas de su doctorado, gracias a su dominio del inglés y de la escritura académica, y gracias también a sus conocimientos sobre esta materia compleja, no solo interpretó los textos con apego a su sentido original, sino que logró incluso mejorar las construcciones de sentido de temas altamente especializados. Cabe finalmente agradecer a quienes hicieron posible la edición en portugués de la obra, las profesoras de la Universidad Federal de Sao Paulo, luchadoras, enormes luchadoras, doctoras Patricia Cular y Tania Villara, al vicepresidente de la prestigiosa Fundación Osvaldo Cruz del Brasil, que auspició la obra y elaboró su prefacio, al doctor Fernando Carneiro, impulsor de la vigilancia epidemiológica popular en Brasil, que apoyó la coordinación editorial, y al doctor Arthur Chioro, exministro de Salud del Brasil, por su generoso epígrafe que se expone en la corta portada del libro en portugués. Reitero finalmente mi gratitud eterna a mi familia, amistades, compañeras y compañeros que nos acompañan en este prestigioso auditorio de la Facultad de Odontología de esta hermosa universidad, y las que siguieron también el acto en conexión digital, que así lo fue. A todas y todos ustedes, un fraterno y cariñoso abrazo. Muchísimas gracias.